doctora, me imagino que están muy pendientes de lo que puede resolver en este caso también la Corte IDH con relación a la causa del doctor Bonifacio Ríos. Sí, totalmente. Estamos muy expectantes y esperanzados también de que pronto vamos a tener una sentencia después de tanta lucha, después de tanto tiempo que eh, realmente la Corte Interamericana en breve resolverá este caso. Doctora, justamente, ¿cómo vienen llevando hablamos desde el año 2003, una causa que ustedes consideran injusta, una destitución política más que por razones del trabajo, por razones particulares, sino más bien era algo político, un momento político que afectaba al país, donde prácticamente se puede decir pagó los platos rotos el doctor Bonifacio Ríos? Sí, incluso antes, tengo que rememorar que incluso antes del inicio del juicio político, el doctor Bonifacio Ríos, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya había hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana de que se estaba avasallando el Estado de Derecho y que estaban los políticos y el presidente de la República, don Nicanor Duarte Frutos, presionando sobre los ministros de la Corte, pretendiendo que todos renunciaran para que ellos pudieran instalar en la Corte ministros de su confianza, como decían ellos, querían sus propios ministros de Corte. Desde el 2003, él denunció esa barbaridad jurídica que se había iniciado, como pretender sacar a don Iralaburgo, a don Sapena Brugada y otros, a don Lescano Claude, ministros de una calidad, de una condición de decencia que no se puede dudar. Y por supuesto, la de Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, que integraban esa excelentísima Corte, que era sí excelentísima Corte Suprema de Justicia. Y luego, en el 2004, luego de concluir el juicio político, nosotros hemos decidido con el doctor Ríos, como no conseguíamos ninguna resolución en el país, recurrir a nivel internacional. Y entonces, desde el 2004 inició nuestra lucha por una justicia, por revertir esto que se había hecho en relación a Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea. Nosotros hemos seguido puntillosamente todo el trajinar que implicaba litigar ante la Comisión Interamericana, y luego de muchos años la comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana, y en este comienzo de año, entre enero y febrero, se realizaron las audiencias públicas, ustedes conocen, ¿verdad? Sí. Y en este momento, ya transcurrido el tiempo y las presentaciones que implicaban el caso, entonces la Corte Interamericana hoy día empieza la deliberación de la sentencia, y de la que estamos muy confiados de que será positivo a los intereses de Carlos Fernández y de Bonifacio Ríos. Carlos Fernández lastimosamente no podrá seguramente ya disfrutar de esta victoria, pero en su honor y en su gloria, como se dice, los hijos han proseguido el juicio. Y por el lado de Bonifacio, Bonifacio y toda su familia, los abogados, los amigos que estuvieron siempre muy presentes para lograr esto que hoy nosotros esperamos sea positivo. Y va a ser positivo no solo para el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, sino para toda la independencia del Poder Judicial, porque es lo que realmente pretendemos. Sí, doctora, aquí sí. Es más que una cuestión, como muchas veces se dice, de una indemnización, es más bien justamente hacer justicia por lo que ocurrió con el exministro. Sí, así es. Tanto así
muchos, creo que vos mismo nos preguntaste y otros colegas tuyos, periodistas, nos han consultado insistentemente si cuál era el monto de la indemnización que principalmente de parte de Bonifacio Ríos se había solicitado a la Corte Interamericana, y hemos aclarado y lo hemos expuesto en la propia audiencia del juicio. Nosotros dejamos a criterio de la Corte Interamericana ese rubro de que si consideran realmente la indemnización lo establezcan ellos de acuerdo a su sana crítica, porque lo que se busca aquí es la reivindicación moral, el decir definitivamente y por última vez ya de que aquel juicio político que se instauró en contra de Bonifacio Ríos y Carlos Fernández fue realmente simplemente una decisión política que era de interés particularmente de Nicanor Duarte Frutos y algunos otros representantes de aquella época que pretendían imponer ministros que sean dóciles a sus intereses, ministros que no tuvieran la decencia ni la integridad como para estar en la Corte Suprema de Justicia. Doctora, también no podemos dejar de hablar de lo que ocurrió justamente con el fallecimiento de la ministra Gladys Vareiro de Módica. Y bueno, por supuesto va a ser muy importante lo que pueda resolver la Corte Interamericana. Eso teniendo en cuenta también que una de las recomendaciones de la comisión era de que pueda volver él en el cargo. ¿Esto es algo que ustedes también ya estuvieron conversando entre ustedes, doctora? Yo antes que contestarte esa pregunta quiero decir algo muy importante. Lamento mucho lo que está ocurriendo con la sociedad paraguaya, que parece ser tiene mucho dolor en el alma. Hay personas que han deseado mal mientras la doctora Gladys de Módica estaba internada, decían ya que se muera, que va a ser mejor, y cuando ella falleció se han manifestado de una manera grosera, indecente, y no hay persona, creo que no es posible que una persona desee el mal o la muerte a nadie. Creo que tenemos que recapacitar sobre ese sentido que estamos teniendo sobre cómo estamos actuando como sociedad. Ese por un lado. Cuando el juicio ante la Corte Interamericana entre enero y febrero, nosotros, y antes incluso cuando hemos contestado los argumentos del Estado paraguayo, que decía que en ningún caso se podría dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión en el sentido de reponerle a Bonifacio en el cargo, hemos manifestado a la Corte Interamericana que realmente si era intención y deseo del Estado paraguayo, sí lo podían tranquilamente cumplir, porque específicamente lo que establecía la sentencia de la propia Corte Suprema del Paraguay es que apenas hubiera una vacancia, esa vacancia podía ser llenado por Bonifacio Ríos. Cuando contestamos a la Corte Interamericana ese punto, hemos dicho con claridad, sin pensar ni desear, por supuesto, nada de lo que ocurrió con la doctora Módica. Habíamos mencionado que en octubre ella cumplía 75 años y que había una excelente oportunidad para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte. Habíamos dicho que Bonifacio Ríos tiene 64 años de edad, que está con todas las facultades físicas, mentales, intelectuales para integrar la Corte Suprema de Justicia, y que era simplemente dar o no dar cumplimiento a una resolución que está vigente, firme en la propia nación, en este Paraguay, pero que
si no pretendían dar cumplimiento a esa resolución. Nosotros esperamos firmemente la resolución de la Corte Interamericana también sea en el mismo sentido de ordenar la reposición. Y si se quiere cumplir, están las vías correspondientes y están las formas que pueden cumplirse. Entonces, solamente es de interés del Estado paraguayo cumplir o no cumplir un tratado que ellos mismos han firmado. Sí, es muy relevante para nosotros realmente, por encima también, y quiero aclarar esto, por encima del cumplimiento que pueda dar el Estado paraguayo a la sentencia de la Corte y por encima de lo que la Corte misma, la Corte Interamericana pueda resolver. Nosotros hemos iniciado esta lucha porque queremos tener un Estado de Derecho en donde se respete la ley, la Constitución. Nosotros hemos luchado todos estos años porque realmente entendemos que no puede suceder ni una sola vez más lo que sucedió en aquel entonces y también probar a todo, como ya lo hicimos a nivel nacional, con la resolución de la propia Corte de la República del Paraguay, que Bonifacio Ríos ha sido separado de su cargo no por hechos de corrupción. Bien lo dijo Zaffaroni en aquella intervención ante el procurador del Estado cuando insistía que Bonifacio ha sido sacado del cargo por corrupción. Zaffaroni le había dicho, le había mencionado, pero en ningún momento se declaró ni se mencionó que Bonifacio se lo separó del cargo por corrupción. Y ese estigma que pesa sobre él, sobre Bonifacio, es lo que nosotros de una vez queremos que sea resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nunca más suceda esto en la República del Paraguay. Doctora, entonces, en el caso de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva dentro de sus fallos que pueda ser reintegrado también el exministro Bonifacio Ríos, ¿están las vías correspondientes para que pueda ocupar esta vacancia dentro de la Corte Suprema? Sí, está, y está la propia resolución de la Corte Suprema de la República del Paraguay que solamente debe cumplirse y que no es cierto que está nula. Eso solamente lo pueden hacer creer a personas que no entienden el derecho, no a personas que conozcan mínimamente el derecho. Está vigente, firme, es cosa juzgada la sentencia de la propia Corte de la República del Paraguay que ordenó la reposición. Y si Dios quiere y permite, se haga su voluntad y la Corte Interamericana resuelva favorablemente también sobre la reposición o cualquier otro medio de reparación, para nosotros va a estar bien, porque lo que hemos luchado y hemos transcurrido este largo tiempo ha quedado claro para todos los que quisieron entender que aquel juicio político simplemente fue para sacarlo del cargo a Bonifacio Ríos.